Hola, mi nombre es Antonio Agustín Roda, estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas por la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy vamos a tener una pequeña plática de lo que son las precauciones de la oxigenoterapia para la atención prehospitalaria. Bien, dentro de la atención prehospitalaria es de vital importancia el conocimiento del TCU en urgencias médicas sobre las condiciones clínicas o traumáticas que sugieren o condicionan el uso de oxígeno suplementario. Es necesario que los profesionales de la salud identifiquen de manera adecuada las diferentes condiciones clínicas y traumáticas para el uso de oxígeno, sin olvidar que dicha sustancia es y seguirá siendo siempre un medicamento, por lo cual es necesario e indispensable que el TCU en urgencias médicas conozca adecuadamente el manejo seguro, así como las indicaciones correctas para suministrar oxígeno a cada uno de sus pacientes. También es necesario que como TCU en urgencias médicas, además de conocer las precauciones en el uso del oxígeno, se conozca adecuadamente los diferentes dispositivos mediante los cuales se va a suministrar dicho medicamento al paciente. Comenzando con lo que es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado, cuyo principal objetivo es la oxigenación tisular, que se consigue cuando la presión parcial de oxígeno en sangre supera los 60 milímetros de mercurio, lo que corresponde aproximadamente a un 90% de saturación de oxígeno en hemoglobina en el paciente. Esta oxigenoterapia básicamente está indicada cuando existe una insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. En el caso de la atención prehospitalaria nos ayuda mucho en situaciones como lo es la hipoxia hipóxica o en algunos trastornos pulmonares como lo puede ser la hipertensión pulmonar, inclusive enfermedades respiratorias como lo puede ser el EPOC o puede ser la insuficiencia respiratoria por sí misma. En el caso de las enfermedades, pues también ayuda mucho a reducir el trabajo respiratorio y miocárdico. Bien, tenemos en teoría, herramientas que nos van a ayudar a identificar cuándo podemos utilizar oxígeno, por así decirlo. Tenemos lo que es la capnografía, que es una medición no invasiva del dióxido de carbono de un ciclo respiratorio, es decir, el dióxido de carbono que el paciente va a estar emitiendo tras un ciclo de respiración y de aprovechamiento de oxígeno. Es importante destacar que la capnografía, la medición de dióxido de carbono, en este caso, en situaciones de urgencia, pues se utiliza cuando hay un paro cardíaco, en el caso del paciente monitorizado, cuando se hace la colocación de un tubo endotraqueal para observar la recuperación de la circulación espontánea, así como calcular el estado metabólico, en este caso de pacientes pediátricos que pueden cursar con una cetoacidosis diabética. En algunas otras situaciones, como enfermedades respiratorias, como lo puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la tromboembolia pulmonar e incluso para estimaciones de gasto cardíaco. En el caso de la comprobación de la intubación, pues la capnografía siempre va acompañada de algo que se llama capnometría. La capnometría básicamente es la escritura de la medición de la capnografía traducida en una especie de gráfico. Este gráfico nos va a dar algunas elevaciones, algunas disminuciones que nosotros como profesionales debemos de interpretar para saber cuándo, por ejemplo, tenemos una intubación adecuada. Cuando se hizo una reanimación cardiopulmonar, es una herramienta muy buena que nos va a indicar cómo va avanzando el estado clínico del paciente e inclusive en pacientes monitorizados tanto en prehospitalario como en hospitalario, pues un monitoreo durante la sedación ya sea superficial o profunda y la ventilación en este caso ya sea con bolsa, válvula, mascarilla para el prehospitalario o un ventilador mecánico para el área hospitalaria. La oximetría de pulso, otra herramienta básica que utiliza el profesional en urgencias médicas. De nuevo, es un método no invasivo que permite la estimación de una saturación de oxígeno, en este caso de las moléculas adheridas a lo que es la hemoglobina arterial, la hemoglobina en sangre, y pues nos ayuda también a vigilar la frecuencia cardíaca y la amplitud del pulso, en el caso de algunos oxímetros en específico, o pulsioxímetros. Este dispositivo médico pues está indicado básicamente para todo paciente con problema respiratorio e inclusive para pacientes que no cuentan o no tienen problemas respiratorios. Esto es decir, para evaluar o para completar una evaluación diagnóstica de un paciente. Al utilizar el oxímetro debemos tener ciertas precauciones. Un ejemplo de ello es la hipotermia severa, que nos va a condicionar o nos va a hacer que el aparato
nos arroje algunos datos erróneos por la situación de la temperatura baja en extremidades y la reducción de lo que es la circulación. En el caso de pacientitas con las uñas pintadas, dificulta la lectura de los sensores. En el caso de una colocación inadecuada, también nos puede arrojar un resultado erróneo, así como cuando hay demasiado movimiento o luz incidente sobre el sensor. Indicaciones. Básicamente el oxígeno, meta terapéutica en un paciente prehospitalario del 90% hasta máximo el 94-95%. Por debajo del 90% consideramos que es un paciente que cursa con hipoxia y necesita de oxígeno suplementario. Por arriba del 94% debemos tener cuidado porque se puede considerar que vamos a provocar más daño del que vamos a reparar. Es decir, podemos realizar o podemos provocar que el paciente curse con una intoxicación por oxígeno e inclusive en algunos estudios está demostrado, por ejemplo en el trauma, en el traumatismo cráneoencefálico por el PHTLS, que saturar al paciente con valores por arriba del 95% de oxígeno, inclusive hasta el 99 o 100%, van a provocar un daño contraproducente en el porcentaje de sobrevida del mismo. Bien, ¿qué precauciones debemos de tener en el uso del oxígeno? Bueno, pues debe de administrarse de forma segura, debe de ser usado de manera correcta. Como decía anteriormente, es una droga, entonces su uso prolongado y en grandes concentraciones pues va a producir toxicidad. En el caso del oxígeno, pues lo que es un 60% por más de 24 horas, pues puede arrojarnos datos de toxicidad por oxígeno. ¿Cómo se manifiesta? Pues mediante edema pulmonar, fibrosis pulmonar, disminución en la concentración de hemoglobina en el caso de estudios de laboratorio o depresión de la respiración alveolar. Se deben tomar también las siguientes precauciones en el caso del uso del oxígeno en las unidades de atención médica, en las ambulancias. Los tanques deben de ir fijados adecuadamente. ¿Por qué? Porque al ser un medicamento, una droga, pues también tiene su grado de peligrosidad. En este caso, si nos vamos por la parte físico-química del material, pues también tenemos claro que puede provocar un incendio dentro de la unidad o una explosión al de ir en este caso en un recipiente sujeto a presión. Se debe de almacenar los tanques en un lugar seco y fresco. No se debe de fumar cerca de ellos y se debe tampoco de utilizar fuentes de ignición cerca de los mismos porque, como les decía, podemos provocar un accidente. Bien, para la terapia respiratoria existen diferentes dispositivos que se utilizan. En el caso de la atención prehospitalaria, pues se ven prácticamente la mayoría, desde lo que son unas puntas nasales, que es un dispositivo, son unas pequeñas puntitas que van hacia la parte interior de la nariz del paciente. Este es un dispositivo de bajo flujo que nos puede entregar una fracción inspirada de oxígeno de aproximadamente entre 24 y 40%. ¿Vale? Es para uso de pacientes que requieren concentraciones bajas. La mascarilla simple que nos entrega una fracción inspirada por arriba del 40 al 60%, indicada en pacientes que requieren de concentraciones de oxígeno de moderado a alto. Se debe de mantener la mascarilla en un flujo de 5 a 10 litros. Y con el fin de evitar la inhalación de dióxido de carbono. También es un dispositivo de bajo flujo. Después pasamos a la mascarilla con bolsa reservorio, que es un dispositivo de alto flujo, que ya nos va a entregar una fracción inspirada por arriba del 60 al 80%, con un flujos más altos, en este caso de 10 a 15 litros por minuto. Y algunos dispositivos poco vistos en el caso de la República Mexicana, pero que existen y que deberían de utilizarse dentro de la atención hospitalaria. Por ejemplo, la mascarilla Venturi, que se coloca de 3 a 6 litros por minuto y proporciona una fracción inspirada de 24 a 28% de oxígeno. En este caso, esta mascarilla se utiliza desde un flujo de 9 a 15 litros por minuto si queremos una fracción inspirada superior al 35 o 50%. Las cantidades que permite administrar este tipo de mascarilla son más exactas porque es un dispositivo de alto flujo, pero tiene una especie de tubo en la parte inferior que nos ayuda a regular pues, las cantidades exactas de oxígeno que queremos administrar. La mascarilla con nebulizador, esta básicamente es para medicamento. Tenemos también la bolsa válvula mascarilla. La bolsa válvula mascarilla es un dispositivo que se utiliza tanto para oxigenoterapia, para oxígeno suplementario
como para ventilar al paciente en caso de que éste no pueda ventilar por sus propios medios. Es un dispositivo de alto flujo que también nos va a entregar aproximadamente de un 60 a un 80% de fracción inspirada de oxígeno. La tienda facial es un dispositivo que no se observa mucho en estos días. Es un dispositivo que nos puede provocar sensaciones de calor y de confinamiento. No está indicada para tratamientos largos, pero es un dispositivo que pues es de alto flujo y se puede acoplar a un nebulizador Venturi. ¿Y esto para qué? Pues para ayudar en la terapia respiratoria del paciente, para ingresar ciertos medicamentos. Y pues realmente en el ambiente prehospitalario es muy poco común su uso. Tenemos algunos otros dispositivos que, si bien no son para oxigenoterapia como tal, son auxiliares en la oxigenoterapia, como lo son las cánulas orofaringeas. Básicamente estas son para permeabilizar la vía aérea por medio de la cavidad oral y pues nos ayuda a mantener una vía permeable, a aspirar secreciones, ¿sale? Y administrar el oxígeno de manera adecuada. Recordemos que si no hay una vía permeable, pues no, una vía aérea permeable, no podemos tener un aporte adecuado de oxígeno en el paciente. Están las cánulas nasofaringeas, estas son como las orofaringeas, algo similar, pero en este caso son tubos flexibles, no son tan rígidas y estas ingresan por la cavidad nasal. Estas nos ayudan básicamente en situaciones de trauma facial. Tenemos lo que es la mascarilla laringea clásica y la mascarilla laringea flexible. Ya son dispositivos de ventilación supraglótica, los cuales pues, nos ayudan en la resolución de vías aéreas difíciles. Básicamente estos generan un sellado en la glotis que nos ayuda a ventilar al paciente de manera adecuada y pues son dispositivos alternos a lo que es el famoso tubo endotraqueal. Tenemos el combitubo, ese es uno de los más usados en algunos países por el área prehospitalaria, ya que este nos asegura un éxito más alto que en el caso del tubo endotraqueal, ya que este, pues al entrar, no es necesario que entre directo en tráquea, puede entrar en tráquea o en esófago, y mediante los globos y los dispositivos que trae el mismo combitubo, pues nos va a asegurar una ventilación adecuada en el paciente. Y por último, pues las cánulas endotraqueales. Tenemos los tubos endotraqueales, que son aquellos que se utilizan en pacientes pues, con un Glasgow por debajo de los 8. Estos tubos aseguran una ventilación adecuada y aseguran que el paciente va a tener pues, una oxigenación adecuada. El detalle de estos tubos es cuando no se realiza adecuadamente la intubación, ya que pueden caer en esófago y pueden provocar ciertas lesiones y ciertos problemas, como lo puede ser la regurgitación del paciente. Bien, en conclusión, en la atención prehospitalaria existen diferentes dispositivos usados para brindar atención médica de urgencia a diversos pacientes que enfrentan situaciones clínicas o traumáticas que amenazan su vida. Es necesario que el profesional de la salud conozca los diferentes dispositivos utilizados para el manejo de la vía aérea, así como la aplicación de oxígeno suplementario, ya que de esto dependerá un buen pronóstico del paciente. Es necesario y de vital importancia que éste elija de manera adecuada, en el momento adecuado y para la situación adecuada, cada uno de estos dispositivos, ya que cada uno cumple con una función específica en determinada situación. Un ejemplo de esto es el casco cefálico, específico para pacientes neonatos con condiciones respiratorias que amenazan la vida. El TCU en urgencias médicas, además de conocer el uso y el funcionamiento de cada uno de los dispositivos, deberá conocer las especificaciones técnicas de estos, tanto para aplicación como para verificar la compatibilidad con cada uno de los elementos de su ambulancia, ya que de nada servirá contar con un equipo que por condiciones de compatibilidad no pueda usarse. Y pues algunas referencias de la presente explicación, y eso sería todo de mi parte.